Delgado, le dijo el 1 quiere verte, le dejaron llevar el arma, fue conducido al D2 donde fue reducido, le sacaron el arma y sometido a tormentos. Ahí es donde lo ve a Argüello, que estaba siendo sometido a salvajes sesiones de tortura. Por esto lo que dije con anterioridad, acerca de la metodología de arrancar información de inteligencia bajo tormento de una persona para producir luego la detención en cadena. El que sigue en la cadena es Samamé, Horacio Samamé, 12:30 horas, trabajaba en la escribanía de Martínez de la Galería Muñoz, estaba cerrando, ve que por las escaleras viene un grupo de civil, lo reduce y lo llevan al Departamento de Información, donde también va a ser torturado. El cuarto es Arnau Zúñiga, 18:30 horas. Arnau Zúñiga trabajaba en el comando radioeléctrico, se estaba bañando, llega a una brigada del comando, él dice me secuestran, hacen un allanamiento, le roban algunos bienes que él tenía y los trasladan al Departamento de Información. El quinto es Horacio Samamé, 20 horas, 12 de noviembre, estaba en la casa de sus padres, ha habido el cumpleaños de un hermano. Se había preparado una picadita, dice me comieron la picada, un grupo que entró de civil. Secuestraron, le llamó la atención un libro de un francés que tenía en la tapa Carlos Marx, por eso me llevaron, lo llevaron al Departamento de Información y me torturaron. El último, Ursagasti Matorras, el día 13 de noviembre, él no recordaba si el 12 o el 13, pero surge documentación oficial que fue el 13. Lo citan para que comparezca al D2 y allí queda inmediatamente reducido y sometido a tormento, etcétera, etcétera. Hay prueba documental que acredita que estuvieron privados legítimamente de la libertad y que estuvieron bajo autoridades que no eran competentes para disponer de esa situación. Está a fojas 53 y 122 sus legajos penitenciarios, los legajos que fueron confeccionados cuando ellos ingresan a la unidad penitenciaria, que dice, efectivamente, de esos legajos surge que fueron privados de la libertad el día que manifestaron los testigos, lo corrobora entonces prueba documental, que el lugar de procedencia es el campo de la Ribera, corrobora también lo que nos cuentan los testigos acerca de todo su itinerario, que estaban a disposición del tercer cuerpo de ejército y que recuperaron su libertad por orden del comando de la brigada. En el memorando de la Policía Federal de fecha 25 del 11 de 1976 se informa la detención de elementos subversivos que desempeñaban funciones en la policía por parte de la Brigada de Información. Están todos los nombres de esta persona, incluso la mujer de Urquiza, la señora Teruzzi, que estuvo también detenida y torturada en el Departamento de Información. De esto surge la ilegalidad de la detención porque ni el Área 311, ni el tercer cuerpo de ejército, ni la brigada eran autoridades competentes para tener bajo su disposición a personas en esa época, porque solamente eran los jueces o el Poder Ejecutivo Nacional, en caso de que el Poder Ejecutivo mandara una orden en tal sentido. Esto confirma que sus detenciones fueron ilegales. En el D2 todas las víctimas manifestaron haber sido objeto de apremios, los mismos apremios que relataron los otros testigos que por aquí pasaron, mojarrita, picana, amenazas de muerte, simulacros de fusilamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Acusaciones de infiltrados. Urquiza dijo que cuando llega estaba Ticera, Romano y Salgado torturando a Argüello, lo cual acredita las torturas que padeció Argüello. Que en una oportunidad a Urquiza lo ponen en un círculo donde había varias personas y le empiezan a pegar con bolsas de arena. Oportunidad en la que se cae el piso y lo revientan a patadas. También contó que un día, cuya noche se festejó el Día de la Policía, él pidió pedir al baño, la guardia era Gontero, y Gontero carga el arma y le efectúa 3 disparos. Él sintió algo caliente y enseguida algo mojado en su pierna. A continuación Gontero le arranca la botamanga y el pantalón y le mete la virome y el dedo donde estaba la herida de bala de arma de fuego. Ahí es donde él se cae y le dice, levántate o te rematamos. En esa oportunidad estaba Yaniche y le dijo Urquiza, a quien Urquiza le pedía ayuda. También escuchó los quejidos de Horacio Samamé cuando era torturado en ese lugar. Argüello ratifica todo lo dicho por Urquiza. Él describió el D2 como el trato más fatal que puede sentir un ser humano y una cárcel nazi. Él también escuchó los disparos de Urquiza. Como también lo escuchó Horacio Samamé, y quien, a través de una metáfora, refuta la teoría esta de la guerra que pretenden instaurar los acusados para justificar sus crímenes. Él dijo, fíjese qué interesante lo que dijo esta persona, siempre entendí que la violencia, aún en las situaciones más críticas, está regida por principios y por normas. Hasta en la guerra se puede ser digno. Pero eso no fue una guerra. Yo fui un combatiente desnudo y el campo de batalla una mesa de tortura. Fíjense qué metáfora tan importante para refutar la justificación de esta gente para proceder de la manera en que procedieron.
Arnau Zúñiga también declaró haber sido torturado, dice que se ensañaron con su pene porque él estaba circuncidado, lo asociaron con la religión judía y inmediatamente fue producto de picanas en sus genitales. Escuchó también los disparos efectuados, se enteró que le habían pegado un tiro a Urquiza y escuchó que Urquiza gritaba a Giannicheli, con lo cual corrobora los dichos de Urquiza. Oscar Samamé dijo lo mismo, no quiero abundar sobre esto, las 6 víctimas comentaron este tipo de trato en las dependencias policiales. Moore dijo que en la Ribera, en una oportunidad en que fue trasladado a la Ribera, vio a Urquiza y que lo vio renguear. Ahí se enteró que le habían pegado el tiro. Moore dice que Gontero le comentó que le pegó el tiro porque Urquiza se había querido escapar, había intentado arrebatar el arma. Con lo cual, Moore también corrobora los dichos de estas 6 víctimas. Juan Emilio Cuco y Pedro Nolasco Gaetán ratifican la circunstancia del tiro en la pierna de Urquiza, lo vieron renguear en el Departamento de Información y luego en la unidad penitenciaria. La segunda etapa en la Ribera también está acreditada con los dichos de los testimonios. Los 6 relataron haber sido conducidos en un camión militar. 2 de ellos sometidos a simulacros de fusilamiento, Argüello y Arnau, pero el resto objetos de tormento psicológico porque le hacían escuchar los lamentos de otras personas que estaban detenidas allí mientras eran torturadas. La tercera etapa, la unidad penitenciaria. Coincidieron también todos sobre las durísimas condiciones de detención en ese lugar. Coincidieron todos en que eran constantemente asediados por parte del personal del servicio penitenciario y coinciden todos en la requisa violenta del 11 de marzo de 1978 por parte del personal de Gendarmería, donde resultó un saldo grande de personas con quebraduras de costillas. Contó Urquiza que en su estancia de la unidad penitenciaria pudieron en Navidad recibir visita de sus parientes 15 minutos y también relató la circunstancia en que fue conducido por un gran despliegue militar al velorio de su madre en enero de 1977, por una gestión que había hecho el padre Lucchesi, a quien me olvidé de reivindicar también, porque otros testigos que pasaron por ese lugar, a diferencia de lo que había hecho Sabas Gallardo y McKinnon, enviados por Menéndez, tuvo gestos dignos con ellos y justamente por esos gestos lo terminaron echando de la unidad penitenciaria. También quiero que quede reivindicado el nombre del padre Lucchesi. Ludenia Almeida, Puerta, Gaitán y Andenmaten recuerdan el grupo de los 5 o 6 policías y recuerdan el Rengo Urquiza. Recuerdan que hacía tareas de rehabilitación con un ladrillo que le colgaba en la pierna. También recuerdan estas personas en la requisa violenta de 1978, particularmente Andenmaten, que dijo que fueron humillados por la forma tan cruel con que se practicó esa requisa por parte del personal de Gendarmería. Yo creo que con esto queda acreditado con el grado de certeza exigido en esta etapa procesal la existencia del primer extremo fáctico de la imputación, que es la existencia del hecho. La lesión de Urquiza se encuentra acreditada por documentación existente en la causa. Está su ficha médica de la unidad penitenciaria en donde dice que registra su ingreso la lesión por herida de bala. Hay una historia clínica del Hospital Nacional de Clínicas que se confecciona con motivo de las consultas que hace Urquiza apenas sale en libertad en 1978. Tenemos una resolución de la comunidad de Copenhague, en Dinamarca, donde es exiliado Urquiza, que culmina con una incapacidad permanente de su capacidad laboral. Dice que sufre un estado de estrés postraumático causado por la experiencia vivida en su país de origen, depresión crónica y ataques de pánico, problemas de concentración y memoria. Absolutamente acreditado las lesiones sufridas y las consecuencias sufridas por esas lesiones por parte de Urquiza. Como dije al comenzar el análisis de este hecho, una de las características de este hecho que le dan singularidad es que el padecimiento de Urquiza se prolongó incluso en época democrática en nuestra provincia. Dijo que él retornó en 1996 y se enteró a través de los diarios que personal que lo había torturado en la dependencia policial estaba designado para ocupar el puesto número 3 en la policía, la Dirección de Investigaciones Criminales, Giannicheli. Inmediatamente él, que había venido con sus 2 hijas, tenía pensado emprender su proyecto de vida en su ciudad natal de Villa Allende, había comprado un terreno. Dice, no puede ser. ¿Cómo esta persona que me torturó y tantos otros pueden ocupar este cargo, este nivel de responsabilidad en la policía? Inmediatamente comienza a entrevistarse con algunos referentes, se contacta con Tassioli, un legislador que le da acogida. Tassioli también hace un par de contactos. Llega finalmente Urquiza a hablar con el ministro Aguad, ministro de Gobierno y de Relaciones Institucionales, quien
Le dice que mantenga un perfil bajo, que no puede hacer una sangría en la policía, que le va a dar casa, trabajo, es decir, quiere comprar su silencio a cambio de seguir manteniendo a estas personas acusadas de estos crímenes tan graves en la policía. No le garantiza la seguridad, esto genera un verdadero escándalo internacional que produce un comunicado por parte del gobierno de Dinamarca. Se hace presente en nuestra ciudad el embajador de Dinamarca, Leif Tonde, y que dice, habla con el gobernador y dice, mire, no, en estas condiciones una persona que tiene la ciudadanía dinamarquesa y que no tiene garantizada su seguridad en plena democracia, me lo llevo. Y así fue, se lo llevó Urquiza, el embajador de Dinamarca que estuvo presente en nuestra ciudad, y está en las crónicas de los diarios que dan cuenta de lo que estoy diciendo. Sapiola declaró en esta audiencia, militante con una vasta trayectoria en el radicalismo cordobés, también en el tema de derechos humanos, seriamente comprometido, había sido apoderado en el municipio en 1983 y tuvo un rol destacado en el desenterramiento de los huesos del Hospital de San Vicente. Sapiola ratifica lo que dice Urquiza, sí, es verdad. Dice Sapiola, es verdad, Giannicelli estaba en los legajos de CONADEP. Él fue el encargado de editar la primera edición en Córdoba de la CONADEP a través de la editorial de la municipalidad. Está la doctora Martínez detrás, que si no hacemos algo nos va a hacer un escándalo internacional. Y yo sé, lo que te digo, gordo, le decía así al gobernador, lo que revela el grado de confianza que tenía. ¿Cómo no vas a darte cuenta de lo que está pasando? Ahí le sugirió que se haga un sumario y que se le dé la baja. Ahí se abre el sumario 197, una verdadera parodia, a mi criterio. Fueron citados a declarar muchas de las víctimas de esta causa bajo amenaza de muerte. Contó Arnau Zúñiga que una semana antes de ser convocado a declarar en este sumario, se apareció en su casa un morocho grandote en una Toyota blanca 4x4 que dijo que era Giannicelli. Dice, no, yo lo conocía, Giannicelli no era esta persona. Pero era una señal claramente amenazante. Cuidado lo que vas a decir porque sabemos que tenés hijas. Por eso fue que Arnau Zúñiga declaró en este sumario en sentido inverso a lo que declaró en este pleito. Pero acá se encargó de declararlo. Yo declaré bajo amenaza de muerte de mis hijas. Es absolutamente falso lo que dije en esa oportunidad. Lo mismo dijo Argüello en este juicio. Para que vean la parodia en que consistió este sumario 197. Tramitado por Quiroga, policía, un abogado que declaró en esta audiencia, y que no supo explicar cómo de repente se cortó el avance de este sumario y luego apareció como asesor de Mestre en la intervención de Corrientes. La persona que más conocía de lo que había sucedido, porque tenía acceso pleno al sumario con toda la documentación, los legajos de la policía, las listas de personal perteneciente al DDO, las crónicas de la época, etcétera, etcétera, etcétera. Este juicio, ese sumario se judicializó, se dio intervención al doctor San Martino, agente fiscal del tercer turno, que declaró en esta audiencia, y no supo explicar cómo llegó a las conclusiones que arribó en ese sumario, que a mi criterio son nulas, de nulidad absoluta, y pido también al tribunal, si es que estamos dispuestos a arribar a la verdad de lo sucedido, que analice el contenido de ese dictamen, porque si es cierto lo que dice San Martino, entonces Giannicelli se tiene que ir absuelto por los hechos de esta causa. Porque ahí concluyó el fiscal que no estaba acreditado las acusaciones en contra de un joven agente que no tenía libertad para accionar en ese momento, se refería a Giannicelli, que Moore era un delincuente terrorista o arrepentido, por lo tanto no le creía, pero que sin embargo estas cuestiones que hacen al mérito, al fondo del asunto, primero se declara incompetente, porque dice debe entender la justicia federal, y luego dice que los hechos están prescriptos. Un dictamen nulo, desde el punto de vista jurídico nulo, sin ninguna validez. Por eso pido al tribunal que lo analice. Porque si lo pasa por encima, hay argumento para la defensa, sobre todo la defensa de Giannicelli. En lo que se refiere a la participación de los acusados en este hecho, voy a tratar de ir acotando. Se encuentra acusado de filiación militar Hermes Oscar Rodríguez, segundo jefe de destacamento de inteligencia 141. No tengo mucho que explicarle al tribunal lo que significó para el terrorismo de Estado este destacamento, sobre todo en lo que se refiere al costado clandestino de la represión. Me refiero a los campos de concentración La Pera y La Ribera. Porque el tribunal dictó sentencia en el año 2008 en la causa Brandalici, donde dejó debidamente acreditada cuál era el rol de este elemento del cuerpo que pasó a estar bajo la orden de la brigada, cuando se le asigna a la brigada la responsabilidad
territorial en la lucha contra la subversión. Rodríguez, según su legajo, era segundo jefe en la época de los hechos en esa unidad militar. Es llamativo que en su legajo, en las consideraciones durante el periodo de calificación del año 76, se llama la atención de que debido a la permanencia que ocupan el cargo en un área estratégica, por razones de seguridad, sugiere que se lo traslade a otro lugar, y efectivamente de su legajo surge que se trasladó en enero-febrero del 77 al Batallón de Inteligencia 601, el cerebro de inteligencia de la lucha contra la subversión a nivel nacional. De allí se recibía la información de todos los lugares del territorio de Argentina y se procesaba toda la información. Es el cerebro de la maquinaria de inteligencia del terrorismo de Estado, el Batallón de Comunicación. Ahí fue Rodríguez, luego de cumplir sus funciones en el destacamento de inteligencia 141. En esa sentencia, en la causa Brandaliz, y no quiero abundar sobre esto, se analizó cómo era el funcionamiento de este destacamento, dividido en secciones. Una de ellas confeccionaba las listas de detenidos que diariamente se iban actualizando, todas las víctimas que iban cayendo en los distintos lugares de detención. Esto acredita que Rodríguez tenía conocimiento actualizado día a día de todas las personas que iban siendo detenidas, no solo en los lugares sometidos a su responsabilidad, como la Ribera, sino también en otros sometidos al control operacional del Ejército, como el Departamento de Policía de DOS. Recuerden que Moore dijo que había un personaje pintoresco, el ratón, petizo morocho, que venía todos los días de la base del 141, dijo, que venía a buscar la lista de detenidos y la llevaba a la base, al 141, donde Rodríguez era segundo jefe. Ahí Rodríguez tomaba conocimiento. Ahí Rodríguez tomó conocimiento de la detención de Urquiza y los 6 compañeros, y también tomó conocimiento cuando los 6 víctimas fueron al dedo, y seguramente también cuando fueron a la unidad penitenciaria. Con lo cual, considero que se encuentra absolutamente acreditada la participación responsable en el carácter indicado de Hermes Ostar Rodríguez como segundo jefe del destacamento de inteligencia 141 como autor mediato, por ser un eslabón retransmisión de órdenes en la estructura represiva montada en Córdoba durante el terrorismo de Estado 1976-1983. Hay memorando de la Policía Federal que acreditan, porque estuvo presente en materia de inteligencia. En lo que respecta al imputado José Eugenio San Julián, su responsabilidad surge de su rol de jefe a cargo de la región 3 noroeste de Gendarmería Nacional, fuerza sometida al control operacional del Ejército, de acuerdo a la Orden 404-75 y sus anexos. Está en la causa, incluso hay un mapa en donde se encuentra precisamente la región 3 de Gendarmería como una fuerza sometida al control operacional en la zona de defensa 3 de aquí de Córdoba. No está su legajo, no consta en su legajo la función que cumplía en el momento de los hechos, pero sí hay un informe de Gendarmería Nacional que está a fojas 508, donde se da cuenta que durante el año 78, todo el año 78, San Julián ocupaba el cargo de jefe de la región 3. Las personas que ingresaron a la unidad penitenciaria el 11 de marzo de 1978 estaban bajo sus órdenes, por lo tanto, en función de la autoría inmediata, también le corresponde responsabilidad a su cargo. Pero existen testimonios en esta causa que acreditan la función y que efectivos de Gendarmería Nacional, del destacamento móvil de 3 de Jesús María, le respondían a la jefatura de región 3, surge del relato de Santucho, fojas 819, 823, incorporada por su lectura. Estaba hablando de la foliatura en la causa Gontero. Héctor Eduardo Peñalosa, fojas 1019, 1021, por su lectura, y Juan Carlos Niveiro, que declaró en esta audiencia. Los tres dijeron que el comandante de la región 3 era San Julián y que los efectivos del destacamento móvil y de la escuela de suboficiales de Gendarmería dependían de la región 3 y que además cumplían funciones de custodia externa en La Perla, en la Ribera y en la unidad penitenciaria, donde ese 11 de marzo de 1978 se produjo la requisa violenta con este saldo de quebraduras en varias de las personas que estaban allí en ese momento. Por lo tanto, con lo que acabo de referir, encuentro que se encuentra acreditada con el grado de certeza la participación responsable de San Julián como autor mediato por esos hechos de tormentos.
Carlos Alfredo Giannicelli estuvo presente al momento de los hechos, cumpliendo funciones en el Departamento de Informaciones de DOS. Lo dijo Urquiza, ya me referí en las circunstancias en que lo ve, pidiéndole ayuda. En la ronda esta que le pegaban con una bolsa de arena, escuchó por sus voces que estaba Yabur y Urquiza dándole a él, pegándole también, torturándolo. La señora Teruzzi de Urquiza, que cuando fue a preguntar por su marido, quedó detenida y fue torturada en ese lugar, dijo, en el D2 creo que el Tucán le pegaba. Escuchó, Tucán venía acá, que está este hijo de puta. Lo escuchó ella, lo declaró en esta audiencia. Arnaud Zúñiga escuchó a Urquiza pedir ayuda a Giannicelli, ya me he referido cuando él había sido herido con un balazo en su rodilla derecha. Oscar Samamé. En una oportunidad en que el presidente le interrogó sobre las generales de ley, con respecto a Giannicelli, dudó en señalarlo. Pero luego aclaró que en una oportunidad en que iba a ser reconocido por alguien, le levantaron la venda y ahí es donde pudo haber Giannicelli. Entonces ahí se disiparon las dudas y efectivamente en esa oportunidad, en ese contexto de tormento, es que Oscar Samamé reconoce que estaba Giannicelli presente allí. Después de esa oportunidad, por cierto, que Giannicelli le dio una feroz golpiza, lo peor que tuvo durante su estancia en el Departamento de Informaciones. Los testimonios que acabo de referir, el legajo de Giannicelli, constituyen suficientes elementos que me permiten arribar con el grado de certeza necesario en esta etapa procesal, que participó tanto de los tormentos en el D2 como del delito de privación ilegítima de libertad que se le enrostra, porque como oficial de la policía estaba obligado a hacer cesar el estado de agresión injusta de los bienes jurídicos, que en este caso era la libertad de las víctimas. Debe responder por todo eso en calidad de coautor. En lo que se refiere a Miguel Ángel Gómez, de su legajo surge que estuvo presente al momento de los hechos en que se los detiene a estas 6 personas, porque él había salido de la licencia días antes, pero se reintegró el día 21 de octubre del 76. Está en su legajo, o sea que está acreditado que estuvo al momento de los hechos. Como prueba directa que lo vincula con estos hechos está Urquiza. ¿Sabés quién soy? Soy el gato. Conmigo hablan todos. Eso le dijo el gato Gómez a Urquiza. En esa oportunidad se le sentó en el tórax y lo asfixió con bolsa de nylon. Oscar Samamé recuerda al imputado Gómez por su mirada diabólica. Eso es lo que le quedó registrado. Lo dijo cuando declaró en este juicio y lo dijo también cuando declaró en el juicio del año pasado, sobre el cual el tribunal formó convicción para condenar a Gómez. Horacio Samamé describió a Gómez como una persona muy cruel. Dijo Horacio Samamé que el propio Gómez decía, se jactaba conmigo, todo el mundo habla. Era un profesional en el interrogatorio y en la tortura. Por lo tanto, con lo dicho, con estos testimonios de su legajo surge que también está acreditado con el grado de certeza necesaria la participación en estos hechos, por los cuales deberá responder en calidad de coautor. Tanto en lo que se refiere a la privación ilegítima de libertad, por el cual utilizo el mismo razonamiento que acabo de gozar con respecto a Giannicelli, en lo que respecta a los tormentos. Yamil Yabur, de su legajo surge lo mismo, que estuvo presente. Como elementos que lo involucran directamente, está Urquiza, y yo ya les comenté a ustedes que cuando estaba en la ronda escuchó las voces de Yabur y de Giannicelli. Arnaud Zúñiga dijo que en las sesiones de tortura escuchó decir, para Turco que lo vas a matar. Infirió que era Yabur porque el conocido como Turco, en esa dependencia era Yamil Yabur, para Turco que lo vas a matar. Se ve que se había sacado y no tenía ningún tipo de límite. Eso escuchó gritar Arnaud Zúñiga respecto del acusado Yabur. Mirta Graciela Antón, perdón. Por lo tanto, con lo que acabo de referir, se encuentra acreditado la participación responsable del imputado Yabur en los tormentos y en la privación ilegítima de la libertad, por el cual utilizo el mismo fundamento que en los 2 casos anteriores, por mantenerlo en esas condiciones, estando obligado a hacer cesar como oficial de la policía de Córdoba. Mirta Graciela Antón, de su legajo surge que ingresó el 1 de febrero de 1974, por lo cual doy por cierto que estuvo seguramente cuando se produjo el hecho espeluznante de Siriani, y si no estuvo presente por lo menos se enteró. Al momento de los hechos se encontraba prestando servicios, puesto que de su legajo no surge que haya estado de licencia ni sancionada durante ese lapso. Tiene numerosas felicitaciones de parte de la jefatura de policía por intervenir en los procedimientos subversivos, sobre todo durante el año 1976. ¿Qué es lo que dice Moore de la señora Antón? Una torturadora. Participaba de los operativos con las brigadas. En la videoconferencia dijo la Cuca, era de la 2ª Brigada de Operación. En el libro La Búsqueda,
dice, esa mujer era una verdadera desalmada. Parecía no tener principios ni sentimientos. Tal vez sufría alguna condición psicológica como la esquizofrenia o la psicopatía, porque era una persona que no tenía moral, era amoral. Parecía no distinguir entre el bien y el mal. Fíjese que del legajo policial de la señora Antón surge que en el año 1986 y sucesivo tiene extensas carpetas psiquiátricas por severos trastornos de esa índole. Yo digo, Moore tuvo acceso desde Inglaterra al legajo de la señora Antón para decir que era una psicópata, una persona con problemas psicológicos. Yo lo dudo. Faltaría que ahora acusen de que alguien le llevó una fotocopia del legajo de la señora Antón a Moore para que él diga esto sobre ella. Fíjese la percepción de Moore, una persona inteligente que se da cuenta cuando una persona está trastornada. Lo dice su propio legajo. Lo cual, por cierto, no coloca a la acusada en una situación de inimputabilidad, porque estamos hablando del año 86. Lo cual, razonablemente, me permite a mí deducir que producto de las barbaridades que vio y cometió en ese lugar, esto redundó en una grave y severa patología mental de esta señora. Como elementos directos que le incriminan estos hechos, el propio Urquiza, que nos dijo ya, la cuca se movía entre el COT y la calle. Lo ubica en ámbito operativo, la patota, la calle. Recuerdo perfectamente que ella me pegó patada cuando yo estuve detenido. Horacio Samamé nos dijo en esta audiencia que cuando él estaba en el patio se acercó una vez la cuca, le pidió agua. Ella le dio agua, pero le pegó con un latiguito mientras le decía traidor, hijo de puta. Oscar Samamé vio a una mujer en una oportunidad en que le hacen firmar un recibo por los lentes y después se enteró a través de Urquiza que esa mujer era la cuca Antón. Por lo tanto, considero que con los elementos de prueba reseñados se encuentra absolutamente acreditado la participación responsable de esta mujer en grado de coautoría por la privación ilegítima de la libertad y los tormentos sufridos por estas víctimas mientras estuvieron cautivos en el Departamento de Información. Gustavo Rodolfo Salgado. De su legajo surge que estuvo prestando servicio en esa época, no tuvo licencias, sanciones. De sus calificaciones surge que es una persona laboriosa, etcétera, etcétera. Los mismos conceptos que los analizaba con respecto a otras personas. Urquiza recordó que era el jefe de la comitiva que lo llevó y Urquiza lo vio después torturándolo a Argüello, con lo cual tenemos acreditado que Salgado participó no solo de la detención ilegal, sino también de los tormentos. Su legajo y este testimonio me permiten a mí concluir con el grado de certeza necesaria que participó en grado de coautor de las privaciones ilegítimas de libertad. En los otros casos, que no son Urquiza, por mantenerlos en esa situación, estando obligado a hacer cesar por su condición de funcionario público. Y también los tormentos con el relato de Urquiza. Vino aquí el periodista Mariano Sarabia y declaró que en la oportunidad en que él estaba presentando el libro La Sombra Azul, se le acercó Salgado, le ofreció una tarjeta ofreciendo sus servicios de asesoramiento en materia de seguridad. Resulta un elemento que dejo librado para que el tribunal lo aprecie en su justa medida, pero me parece un componente interesante, porque no es para nada casual que Salgado, teniendo en cuenta el rol que desempeñó en el Departamento de Informaciones, se presente en el marco de la presentación de un libro en donde se denuncia las barbaridades que se cometían en ese lugar y le ofrezca los servicios de seguridad, ni más ni menos que al autor de ese libro. Es un componente, un detalle que se lo dejo para que el tribunal lo valore. En lo que respecta a Fernando Martín Rocha, no está su legajo. No obstante, los testigos los indican directamente. Recuerden que fue el artífice, según dicen los propios testigos, de todo el calvario sufrido por las víctimas. Era este el oficial a quienes cuestionaban estos estudiantes universitarios y estudiantes de policía. A tal punto que si no se considerase que fuera autor de los hechos que se le imputan, cuanto menos yo creo que hay elementos de sobra como para considerarlo un cómplice necesario, porque él fue quien aportó el ingrediente necesario para que estas víctimas sufrieran todo el derrotero y el calvario al cual me he referido. Urquiza lo ubica en el contexto de tortura concreta en el Departamento de Información, porque dijo que en una oportunidad en que le estaban pegando, entró un grupo de hombres, lo llevaron a una pieza, lo sentaron y le pegaron. Y uno le dijo, usted no puede ser policía y al mismo tiempo estudiante universitario. Él dedujo, y además lo reconoció por la voz, que se trataba de Rocha. Porque la misma observación les había hecho a él y a los otros dos compañeros cuando estaban cursando los estudios. Argüello, en un momento en que estaba vendado, dice que se le acercó al oído y le dijo, hijo de puta, yo sabía que te iba a agarrar. Lo reconoció por su voz, evidentemente, era Fernando Rocha. Lo reconoció Argüello. A Horacio Samamé se le acercó y le dijo, ¿sabés quién soy? Soy Rocha.
y lo golpeó al igual que Argüello. Arnaud Zúñiga lo reconoció por la voz, una voz gruesa, dijo. ¿Sabés quién soy? Sí, Fernando Rocha, contestó Arnaud Zúñiga. Dijo que a él no le pegó, pero cuenta que sí le pegó a los otros compañeros. Por lo tanto, con estos testimonios encuentro sobradamente acreditada la participación de este acusado como coautor de los tormentos sufridos por las víctimas y también en la privación ilegítima de libertad por los mismos fundamentos que he expresado con anterioridad. Lo que se refiere a Calixto Luis Flores, de Soledad Surge, que estaba prestando servicio, no tenía sanciones ni tuvo licencia. Arnaud Zúñiga, en el momento de la tortura, escuchó el apellido Flores, pero no fue preciso porque dijo, había un chato y un gato Flores. El doctor Lascano, que fue uno de los jueces que más se preocupó, según lo advirtió la Fiscalía, en identificar y preguntar a los testigos cómo identificaban a los imputados, interrogó al testigo y le preguntó si le podía brindar sus características físicas en base a lo que había visto en aquella oportunidad. Y el testigo fue contundente. ¿Qué dijo el testigo? Morocho, encorvado y con lentes. Nosotros hemos visto pasar por aquí al Chato Flores, como se lo conocía con su apodo, más o menos 50 veces. Es morocho, encorvado y con lentes. Me parece que la descripción que nos brindó el testigo despeja absolutamente toda la duda que había quedado cuando se sentó y dijo que había un chato y un gato. No hay ninguna duda que era el Chato Flores. Además, Flores ya está ubicado en los tormentos y en los secuestros y en base a lo que habían dicho los testigos anteriores. Por lo tanto, también considero que respecto de él se encuentra acreditado con el grado de certeza necesaria la coautoría responsable en los tormentos y la privación ilegítima de libertad de estas víctimas. Alberto Luis Lucero, de Soledad Surge, que estaba presente en el momento de los hechos. Ursagasti Matorras dijo que en una oportunidad, cuando zafó de un forcejeo, se levantó la venda y vio 6 personas, que lo miraron con sorpresa porque estaban viendo ellos que la persona atormentada los vio, los descubrió. Y reconoció a 2 porque habían sido compañeros de él en la jefatura de personal. Uno de esos 2 era Lucero, a quien describió en su declaración incorporada por su lectura como una persona delgada, de anchos bigotes y cree de ojos claros. Pero en esa oportunidad, también durante la instrucción, lo reconoció en una ronda fotográfica. Por la foto 176. Eso está en su declaración incorporada por su lectura de Foja 812. A los fines de repeler cualquier cuestionamiento que intente hacer la defensa sobre este reconocimiento fotográfico, que no fue cuestionado cuando se incorporó la declaración por su lectura de este testigo, yo quiero al tribunal hacerle saber que al momento en que lo reconoce por la foto Ursagasti Matorra Lucero, Lucero no está imputado. Es más, ese reconocimiento se hace cuando es convocado como testigo para contar lo que pasó. Y en esa oportunidad es cuando lo reconoce y a partir de allí se genera la sospecha que termina con la imputación concreta de Lucero. Por lo tanto, no se puede invocar ninguna afectación a sus derechos, a los derechos de este imputado. Con estos elementos también considero que se encuentra acreditado con el grado de certeza la coautoría responsable de este imputado, tanto en los tormentos como en las privaciones ilegítimas de la libertad. En lo que respecta al acusado Luis David Merlo, no voy a mantener la acusación en contra de él. La Fiscalía ha hecho un gran esfuerzo para determinar si participó o no de los tormentos de estas víctimas. Finalmente, yo considero que no debe atribuírsele la acusación por un estado de duda al cual arribo. Por un estado de duda. Ya dije que toda persona que participó en el Departamento de Informaciones tiene una presunción de haber, por acción o omisión, haber participado de crímenes aberrantes. ¿Sí? El legajo de Merlo confirma que estuvo prestando servicio al momento del hecho. La posición exculpatoria del acusado está debilitada. Él dijo que ingresó en junio, lo cual es cierto, que hacía guardias en la casa de Tejeldín. Zabaleta vino y dijo aquí que era un buen muchacho, pero que trabajaba en la sección libros, no en la guardia de Tejeldín. Dijo que los primeros 2 o 3 meses lo ocupó instruyéndose en el manejo de armas en la guardia. Pero de su legajo surge, fíjense ustedes, que había hecho el servicio militar 15 meses en el hospital militar y era especialista en FAL y 9 milímetros. Por lo tanto, no ocupó los 2 o 3 primeros meses porque ya sabía manejar las pistolas. Pese a estos elementos que desvirtúan su posición exculpatoria, por lo menos en un tramo, no hay otros elementos que permitan tener por cierto, con el grado de certeza que se exige, que él participó de los tormentos de estas víctimas, ni que
colaboró en el mantenimiento de la privación legítima de la libertad. Y en lo que respecta a esta última imputación, tengo en cuenta especialmente que era un simple agente, por lo tanto no era un funcionario competente para hacer cesar. A tal punto ello es cierto que no está el periodo de sus calificaciones durante el año 76, porque como lo han dicho creo varios imputados, un agente no es calificado, solo empieza a ser calificado como cabo. Por lo que acabo de referir, al no haberse acreditado con certeza su intervención en estos hechos, lo que corresponde es su absolución. Me voy a ocupar ahora de refutar brevemente las posiciones exculpatorias de las que no he refutado ya, que fueron el caso de Menéndez y Ponset, que por una cuestión metodológica lo hice al tratar su intervención como partícipe en la estructura de poder. Tampoco me voy a ocupar de refutar la posición de aquellos que negaron los hechos y se abstuvieron de declarar. Yo creo que la prueba es tan contundente en su contra que no me exime de mayores precisiones. Giannicelli, Molina, Antón, algo ya he dicho, parte importante he dicho, en cuanto a que ellos actuaron en forma reglamentaria y que no sabían de los tormentos, ya lo dije. Están las fotos, están los informes médicos, están las constancias de la causa, etcétera. Dijo que no comprende cómo se le atribuye accionario ilícito si fue calificado positivamente por sus superiores. Bueno, obviamente que los superiores no van a decir que las tareas especiales que llevaba adelante consistían en tormentos, asesinatos, este tipo de cosas, ¿no? Eso es una cuestión bastante simple de dilucidar. Niega haber participado de acciones ilegales, los testigos dicen otra cosa. Jamás tuvo reproches legales por parte de la justicia federal, no tiene nada que ver con muertes. Dijo, ¿qué hizo la justicia? Nadie le impedía averiguar. Yo quiero ser sincero, yo me planteo el mismo interrogante que Giannicelli con respecto a los hechos de esta causa y le quiero decir a Giannicelli que estoy absolutamente de acuerdo y sobre este punto no hay ninguna controversia. Yo también me pregunto qué hizo la justicia que no investigó los hechos de esta causa. Lo mismo digo para Yabur, que dijo que se planteó el mismo interrogante. Me estoy refiriendo a la justicia federal de aquellos años, no a esta, ¿no? Por cierto, eso se deduce. Negó haber participado en el traslado que se le imputa como hecho cuarto, pero está corroborado que él trasladó a la señora Diana Fidelman. Yo creo que he sido claro al exhibir la prueba documental. Por lo tanto, considero que la posición exculpatoria de este imputado está absoluta y contundentemente desvirtuada por las pruebas que se han analizado. Molina. También me ocupé de Molina. Él dijo que se encargó de ser secretario de actuaciones, los testigos y su propio legajo dicen otra cosa, su propio jefe lo refuta diciendo que también intervenía como secretario, con lo cual su actividad principal no era la de secretario. Que nunca tuvo noticia de tortura, me remito a lo ya dicho. Intentó justificar lo sucedido a José Quiten Funes con el argumento de que él estaba saliendo con una chica que pertenecía a la organización Montonera. Bueno, de esta justificación va a ser tenida en cuenta por la Fiscalía para ilustrar acerca del agravante de la privación legítima de libertad y los tormentos en función de ser la víctima de un perseguido político. La justificación que ensayó Molina y el resto de los acusados de que las víctimas fueron subversivos significa reconocer que el móvil de ellos era castigarlos y matarlos por las circunstancias de ser subversiva. Esto le robo el tramo del alegato a la doctora Luque porque ha sido brillante y lo ha explicado mejor que yo. Mirta Graciela Antón dijo que su trabajo era investigar documentación, que era producto de los secuestros, que ella estaba en una oficina encerrada y que justamente cumplía esa función. En estas condiciones porque sus compañeros le querían preservar. Lo que pasa es que su legajo dice que tuvo felicitaciones por participar en operativos en los que se detuvo personas en el año 76. Por lo tanto, la principal prueba que refuta su dicho es su propio legajo, los dichos de su propio jefe. Bueno, agregó que cumplió órdenes, que no fueron de torturar y matar, como aquí se dijo, que basta ver su legajo, etcétera, etcétera, que cumplió con las normas, reglamentos, ya me he referido a ello, me parece que no, que sería ocioso volver sobre el mismo punto. Miguel Ángel Gómez se incorporó por su lectura las declaraciones rendidas en la instrucción, una extensa sesiones de declaración, incorporó también
en forma manuscrita, negó los hechos que se le imputan, dijo que la fiscal lo confundió con el cabo del ejército Miguel Ángel Gómez. Miguel Ángel Gómez, cabo del ejército, también estuvo acusado en esta causa por pertenecer, creo, al regimiento de infantería o a la compañía de policía militar, no recuerdo, pero fue finalmente sobreseído. Pero no hubo ninguna confusión, porque a Gómez se le atribuyen estos hechos, no se le atribuyen los hechos de la unidad penitenciaria, porque Gómez no participó en los tormentos del hecho tercero en la requisitoria fiscal. Por lo tanto, no se confunde nadie acá. Acá está él por lo que han dicho los testigos, por lo que ha dicho la documentación, no porque la fiscal se confundió. En ese manuscrito que incorporó la instrucción, él dijo que él viajaba a Río Cuarto durante el año 76, también intentando demostrar que al momento en que los indican torturando en el dedo, él no estaba. Es cierto que viajaba a Río Cuarto. Lo dijo la testigo Grafuil. Viajaba a Río Cuarto para detenerla a ella y para torturarla y para trasladarla a la dependencia policial. Con lo cual, esto, en cierto modo, confirma lo que él dijo que hacía. Viajaba a Río Cuarto, pero viajaba a hacer el mismo tipo de actividades que hacía acá. Iba y venía, lo cual no quita, no resta argumento para poder imputar los hechos que la Fiscalía sostiene en su contra, que son los que dijeron los testigos acá y los que están contenidos en la pieza acusatoria. Me parece que ya con esto es suficiente para refutar la posición de Miguel Ángel Gómez. José Eugenio San Julián negó los hechos, dijo que él no tenía efectivos a su cargo y que nunca había personal de gendarmería en la unidad penitenciaria. Se encargaron de refutarlo 3 gendarmes que dicen lo contrario. No solo en la unidad penitenciaria, sino en la Perla y en la Ribera, vale decir, en el circuito clandestino. No solo en el circuito, si se quiere, regular, por el hecho de que la unidad número 1 era una institución visible, como no lo eran la Ribera y la Perla, sino que también, bueno, en todos estos ámbitos había personal de gendarmería destacado. La posición exculpatoria de Yamil Yauri, ya con esto finalizo, es similar a la de Giannicelli y Molina, me remito a las consideraciones efectuadas al respecto. Él intenta mostrarse como un fiel servidor de reglamentos y órdenes, lo cual ha quedado absolutamente desvirtuado por la prueba en esta causa. Dijo que cumplía tareas de sumariantes, la prueba dice otra cosa, sus superiores dicen otra cosa, los procedimientos documentados dicen otra cosa, de manera tal que yo no sé cómo intenta probar que no participaba en estos hechos. He terminado con el análisis de los hechos. Resta la cuestión jurídica, que no sé si quieren hacer un cuarto intermedio o... Bueno, hacemos un cuarto intermedio de 1 hora, son las 3 menos 20, digamos 3 y media, 4 menos cuarto, continuamos.